Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a entender un concepto muy importante que es el triángulo rectángulo. La vez pasada lo mencionamos. Sin embargo, para que quede más claro, vamos a recapitular sobre ese tema. Bien, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados lo vamos a representar con un pequeño cuadrito, el cual me está indicando que es 90 grados. Ahora bien, los lados del triángulo tienen nombres especiales. Los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Este es un cateto y este es un cateto. El lado más grande del triángulo se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre está frente o en el lado contrario del ángulo de 90 grados. Vean, están frente a frente, la hipotenusa y el ángulo de 90. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo. Los catetos pueden ser del mismo tamaño, pero no la hipotenusa. Siempre la hipotenusa será más grande que los catetos. Ahora bien, el triángulo rectángulo, los vértices se van a nombrar con letras mayúsculas. Tenemos A, B y C. Y los lados contrarios a cada vértice se numeran con la misma letra pero minúscula. Esto es, este cateto está frente a la letra A, por tanto le corresponde A minúscula. Este cateto está frente al vértice B, por tanto le corresponde la B minúscula. La hipotenusa está frente al ángulo 90 que se nombra C mayúscula y por tanto le corresponde C minúscula. Bueno, recordemos entonces, el triángulo rectángulo está formado por dos catetos y una hipotenusa. Bien, bueno, pero ¿qué es el teorema de Pitágoras? Ustedes han escuchado muchas veces sobre este nombre, pero ¿qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que construimos un triángulo rectángulo que tiene las siguientes magnitudes. Que un lado mide 3 y el otro lado mide 4. Y bueno, cuando se traza la hipotenusa va a medir 5. 5 centímetros, 5 metros, 5 pulgadas, 4 centímetros, 4 metros, 4 pulgadas. De igual manera, 3 centímetros, 3 metros, no importa. Tenemos el triángulo que mide 3, 4 y 5. Bien. Ahora, construimos cuadrados en cada uno de los lados del triángulo. Podemos ver que cada cateto tiene un cuadrado y la hipotenusa tiene su cuadrado. Pues bien, si yo calculo las áreas de cada cuadrado, tengo que este cuadrado mide 3 por 3. Si este lado mide 3, por tanto este lado mide 3, y mide 3, y mide 3. ¿Cómo calculamos su área? Pues elevando al cuadrado 3. O sea, 3 al cuadrado me da 9. Esta área es igual a 9. 9 metros cuadrados, centímetros cuadrados, según las unidades que estemos manejando. De igual modo, el área de este cuadrado, que es de 4 por 4, mide 16. Porque 4 por 4 me da 16. Y esta área mide 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Bueno, si te das cuenta, las áreas las hemos calculado multiplicando lado por lado. Bien, en particular este 25 yo lo puedo obtener de otra forma, sin elevar al cuadrado. ¿Cómo? Si yo sumo 9 más 16 me da 25. Por aquí lo voy a escribir. Si yo sumo 9 más 16
Esto es igual con 25. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en lugar de manejar números, vamos a manejar letras. Supongamos que en lugar de que fuera 3 este lado, ahora mide A. En lugar de que mida 4 este lado, ahora mide B. Y en lugar de que mida 5, mide C. ¿Cuál serían las áreas? Bueno, como quedamos que para calcular el área del cuadrado se multiplica lado por lado, entonces tengo A por A es A cuadrada. Tengo B por B, me daría B cuadrada. Y C por C me quedaría C cuadrada. Si en lugar de que maneje números, manejo letras, entonces tengo que 9, que en este caso sería cuadrada, más 16, que corresponde a B cuadrada, es igual con C cuadrada. Esto que tengo aquí es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice dicho teorema? Me dice lo siguiente. Dice, la suma de los cuadrados que están sobre los catetos es igual con el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, la suma de esta área más esta área es igual con esta área. Nuevamente, repito, la suma de los cuadrados que están sobre los catetos es igual con el cuadrado que está sobre la hipotenusa. Eso significa que si yo desarmara los cuadrados y los acomodara aquí adentro, exactamente estas dos áreas van a caber aquí dentro de este cuadrado. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Pitágoras. Pero bien, ese teorema no está diseñado para calcular cuadrados. Ese teorema está diseñado para calcular los lados del triángulo rectángulo. Para ello tenemos que entender que de esta fórmula yo puedo obtener dos fórmulas más con despejes. Es decir, si yo hago los despejes pertinentes, voy a obtener lo siguiente, que C es igual con la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Con esta fórmula que te estoy indicando aquí, puedes calcular la hipotenusa. Con esta fórmula puedes calcular la hipotenusa del triángulo. Tengo otra fórmula que sería ¿cuál? Realizando los despejes pertinentes, yo tendría lo siguiente. A es igual con la raíz de C cuadrada menos B cuadrada. Con esta fórmula yo puedo calcular cualquiera de los dos catetos. El cateto que yo quiero calcular puede ser a través de esta fórmula. Como te dije hace un momento, el teorema no está diseñado para calcular las áreas de los cuadrados. Está diseñado para calcular los lados del triángulo rectángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo este triángulo con los datos. Es un triángulo rectángulo porque me está indicando que hay un ángulo de 90 grados. Tiene algunos elementos, que en este caso la hipotenusa, no sabemos cuánto mide. Tenemos que tiene un cateto que mide 12 y otro cateto que mide 9. Bien, como en este caso yo voy a calcular la hipotenusa, entonces yo puedo ocupar esta fórmula. Y me va a quedar C es igual con la raíz de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. 12 es un cateto, 9 es el otro cateto. Ahora, para que tú te acuerdes cómo obtenemos los cuadrados, por ejemplo, de 12, recuerda que el cuadrado se obtiene multiplicando el número por sí mismo. En este caso, 12 por 12
te va a dar 144. ¿Sí? En el caso del 9 sería 9 al cuadrado es igual a 9 por 9 y esto me queda 81. Entonces, esto es igual con cuadrado de 12 es 144 más cuadrado de 9 te da 81. Sumando 144 más 81, eso me va a dar 225. Calculando la raíz de 225, esto va a ser igual con 15. Es decir, C mide 15. Bueno, los triángulos rectángulos no necesariamente deben de estar en esta posición. Hay varias posiciones en las cuales se pueden acomodar los triángulos rectángulos. Y no siempre se van a calcular las hipotenusas. Por ejemplo, el triángulo que tengo aquí. Si te das cuenta, ahora yo voy a calcular el cateto. ¿Por qué sé qué es el cateto? Porque está formando el ángulo de 90 grados. Vean. ¿Sí? Si tú recuerdas, el ángulo de 90 grados los forman los catetos. Entonces, ¿qué fórmula voy a emplear para calcular el cateto? Bueno, pues voy a emplear esta fórmula. No importa las letras que tú tengas. Las letras pueden ser cualquiera. Sin embargo, las operaciones no. Es una resta para calcular cateto y una suma para calcular hipotenusa. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Esto es D, porque es el cateto que voy a calcular, es igual con la raíz de 20, que es la hipotenusa al cuadrado, menos 15, que es el otro cateto al cuadrado. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Recuerda, la hipotenusa siempre está frente a tu ángulo tu ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y el cateto, pues es el otro lado que forma el ángulo de 90. Bueno, resolviendo esto, es igual con 400 menos 225. Recuerda que 20 por 20 te da 400, 15 por 15 te da 225. Resolviendo la resta. Para este caso, pues yo te pido que te auxilies de una calculadora para que puedas hacer tus operaciones. Entonces tenemos que 400 menos 225 te va a quedar 175. Esto es igual con la raíz de 175. Calculando la raíz de 175, esto nos va a quedar 13.2287. Cuando tienes decimales, es importante que calcules hasta 4 decimales por exactitud. Por tanto, estamos dejando 4 decimales en esta operación. Bien, vayamos al siguiente ejemplo. Podemos observar que tengo otro triángulo y si analizamos los elementos que tenemos, tenemos la hipotenusa, cateto y voy a calcular el otro cateto. Nuevamente te digo, ¿cómo sé que es la hipotenusa? Porque la hipotenusa está frente al ángulo de 90 grados. ¿Cómo sé que es un cateto? Bueno, pues porque forma el ángulo de 90 grados. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Bien, ¿cómo quedará la fórmula? Si es un cateto el que voy a calcular, del mismo modo voy a proceder como en el ejemplo anterior. Entonces me va a quedar S es igual con la raíz de
25 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Bien, esto es igual. El cuadrado de 25 es igual con 625. El cuadrado de 10 es igual con 100. Restando me va a quedar que esto es igual con 525. Calculando la raíz de 525, obtendremos 22.9128. Bien, para que te quede más claro, aquí para calcular los catetos, siempre el número más grande va a ser el minuendo y el número menor va a ser el sustraendo. Nunca al revés. ¿Por qué? Porque si tú pones primero 15 y luego 20, cuando tú hagas la resta te va a quedar un número negativo. Y recuerda que no existen las raíces de números negativos. Bueno, recordando entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Sus lados se llaman catetos e hipotenusa. La hipotenusa está frente al ángulo de 90 y los catetos forman el ángulo de 90. El teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados que están sobre los catetos es igual con el cuadrado que está sobre la hipotenusa. Es lo que me dice esta expresión. Y con estas fórmulas podemos calcular ya sea la hipotenusa y los catetos. Bien, espero que te sea de utilidad esta clase y si tienes duda, sabes que estamos en contacto. Gracias por tu atención, nos vemos en la próxima clase.